Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por estar aquí. Pueden tomar asiento un momento, hermanos, antes de entrar al mensaje. Les pido sus oraciones por el hermano Raúl Castro. Está delicado de salud. Está internado en el hospital. Entonces, para que podamos, hermanos, tenerlo en oración y que todo salga bien, ¿verdad? Que pueda salir. También, hermanos, nuestro hermano Juan Navarro lo escucharon cantar en esta noche y pues da gracias por esta nueva etapa en su vida, pero también les pido de sus oraciones. Va a comenzar una obra ahí. ¿En qué parte, hermano, de Cadereyta? ¿Juárez? Bueno, eso que dijo, así está. Va a comenzar una obra, hermanos, nuestro hermano Juan ahí de la iglesia del hermano Fernando Ramones. Él es el pastor de nuestro hermano y han decidido comenzar una obra en aquellas partes de la ciudad. Y bueno, oremos por nuestro hermano Juan Navarro, por el equipo que va a estar formando para estar en aquel lugar, hermanos. Muchas felicidades, hermano Francisco. Dios le bendiga. Hoy está cumpliendo años nuestro hermano Francisco. Hoy está chiquito el hermano y Dios le bendiga, hermano. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, en el Salmo 133. Por la mañana tocamos un tema sobre de bebés a crecer, a la madurez, hermanos, y debemos de ir creciendo cada uno de nosotros y no quedarnos, ¿verdad?, como bebés, sino que podamos ir avanzando en nuestra vida espiritual. Hoy vamos a tratar, hermanos, un tema, y nuestro hermano nos está ayudando a repartir unas hojitas, hermanos, para que usted pueda seguir el tema. ¿Cómo vivir en la familia de Dios, hermanos? Recuerde que estamos en un tema del mes, Cristo y el creyente. Lo que Dios hace en nuestra vida al relacionarnos con Cristo, qué hace en nosotros, qué espera de nosotros. Y hoy vamos a ver cómo vivir, hermanos, en la familia de Dios. En el Salmo 133, versículo 1, por favor, nos ponemos de pie para leer este pasaje de la Biblia. Salmo 133, versículo 1. Dice su palabra así, hermanos. ¿Lo tienen? Salmo 133, versículo 1. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. Otra vez, hermanos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias porque nos das este tiempo y la oportunidad de reunirnos, alabar tu nombre, y te pedimos que seas con cada familia que está aquí representada, que hables a nuestra vida, que podamos reconocer lo importante que es, Señor, pertenecer a una iglesia, pero también la responsabilidad que tenemos como hijos tuyos delante de otros hermanos. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Tome asiento, hermanos. Cada persona, hermanos, al recibir a Cristo se convierte en un creyente, en un hijo de Dios. Yo creo que la mayoría que estamos aquí en esta noche tenemos a Cristo en nuestro corazón. Si no lo tuviéramos, hermanos, tenemos que tomar la decisión de abrirle nuestro corazón a Cristo. Al ser un hijo de Dios, pasamos a ser miembros de la familia de Dios. Ahora tenemos, hermanos, dos familias: la familia en la carne y la familia en la iglesia. Nosotros, hermanos, tenemos ahora dos familias: su familia en la carne y su familia en la iglesia, los hermanos en Cristo. Ahora somos hermanos unos a otros y hay una relación muy estrecha entre nosotros y Cristo. Cristo y nosotros, hermanos. Qué bendición que podamos tener dos familias. Cuando no conocíamos a Cristo, solamente teníamos la familia en la carne.
Yo quisiera preguntarle con cuál familia pasa más tiempo. A veces pasamos más tiempo con la familia en la iglesia que con la familia en la carne, hermanos, pero tenemos dos familias y tenemos que aprender a disfrutar de las dos familias. Ahora tenemos, hermanos, un Padre celestial, un único Padre. Todos tenemos un Padre celestial y todos somos hermanos en Cristo. Tenemos una vida eterna que Cristo nos ha dado por medio de su obra y tenemos un lugar, hermanos, especial que se llama el cielo. Al ser hermanos debemos también estar en unidad. Debemos de practicar la unidad en la iglesia. Somos hermanos porque cada uno de nosotros, hermanos, fuimos lavados con la misma sangre. Mire por favor la Biblia en 1 de Pedro capítulo 1, en el versículo 18 nos dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Sí lo tiene? 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18. Fuimos rescatados de la vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo. Nosotros, hermanos, fuimos rescatados con esa sangre preciosa. Ahora pertenecemos a la familia de Dios. Versículo 19 sigue diciendo: como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es importante entonces que haya comunión entre nosotros los hermanos, entre nosotros la familia de Dios. Voy a mencionar algunas características que debemos de tener nosotros como familia en Cristo, hermano, para cuidarnos unos a otros. La Biblia nos habla de algunas cosas que tenemos que hacer. Usted lo tiene ahí en su hojita, va a ir apareciendo en la pantalla. En primer lugar, hermanos, debemos, hermanos, tener fidelidad al congregarnos. Debemos tener esa fidelidad, hermanos, para congregarnos. Yo doy gracias a Dios porque usted está aquí en esta noche. Pero muchas veces, a veces tenemos una iglesia por la mañana y una iglesia por la noche. Y es triste decirlo, pero no debe de ser así. Debemos de venir en la mañana y debemos de venir en la noche. Debemos de venir los miércoles, hermano. Una de las características que debemos de guardar como iglesia, como parte de la iglesia del cuerpo de Cristo, hermanos, es que debemos de tener la fidelidad al congregarnos. Mire Hebreos 10:25. Hebreos 10:25 nos dice así: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hermano, no haga como costumbre faltar a la iglesia, porque esa es una mala costumbre. Hermano, haga como costumbre estar en todos los cultos de la iglesia. Domingo por la mañana, domingo por la noche, miércoles culto de oración, los lunes femenil o varones, hermano. ¿Hace cuánto que usted no viene a un culto del miércoles? Hermano, no dejando de congregarnos. Una de las características de esta familia es que, hermanos, debemos tener la fidelidad de congregarnos cada vez que las puertas de este templo se abren. Hermanos, por eso dice aquí en Hebreos: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y debemos de exhortarnos aquí, hermano, a que no faltes. Hermano, no faltes. Hermano, ven a los cultos. Hermano, hay culto los miércoles, hay culto en la mañana, hay culto el domingo por la noche. Dice, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El templo, hermanos, es este lugar de reunión, de adoración a nuestro Padre Celestial. Nos reunimos para saludarnos, para orar los unos por los otros. Es un lugar especial donde aprendemos de su palabra, donde podemos convivir con otros hermanos. Qué bueno vernos, qué bueno saludarnos. Me da mucho gusto verlos, hermanos, amén. Qué bueno verlos. Pero también, hermanos, es bueno saludarnos. Es un lugar exclusivo para la adoración a nuestro Dios. Es un ambiente también, hermano, de un crecimiento como iglesia. Por la mañana hablamos sobre ese tema.
Aquí en este lugar podemos conocer, podemos aprender, podemos desarrollarnos, hermanos, en nuestros dones espirituales. Es aquí donde ponemos a trabajar también nuestros dones para luego sacarlos y también usarlos fuera de la iglesia. No deje de reunirse en el templo, hermanos. Mañana es lunes, mañana hay varones y mañana hay femenil. Haga lo posible por estar en los cultos. Pero el miércoles tenemos oración. Venga a orar, hermanos. Venga a reunirse con la iglesia. Cada uno, hermanos, tiene esa oportunidad para estar en la compañía con otros. No se aísle. Todos, hermanos, nos necesitamos. Todos nos necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Todos nos necesitamos, todos somos importantes y todos, hermanos, necesitamos de otros hermanos, de otras hermanas. Así que, hermanos, la primera característica es la fidelidad para congregarnos. La segunda característica, hermanos, un cuidado por el carácter del otro hermano. Debemos de tener, hermanos, cuidado para que el otro hermano o el hermano pueda crecer. 1 Juan capítulo 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Debemos, hermanos, entonces de estar al pendiente por el carácter del otro hermano. Es decir, debemos de interesarnos por los hermanos. Como personas sabemos que todos tenemos defectos, todos tenemos defectos, todos tenemos defectos. ¿O no tenemos defectos? Todos tenemos defectos, hermano. Tenemos faltas, tenemos malos hábitos, pero el amor es importante, hermano, en la familia y hay que ayudarnos unos a otros. Hay que ayudarnos unos a otros, hermanos. Amén. Amén, hermano. Interésese por otros hermanos. Si no lo ve, hermano, no lo ve y va llegando, no le diga, hermano, se va a caer el cielo, se va a caer el techo porque veniste. No le diga, mejor dígale, qué bueno que viniste. Estaba orando por ti y que usted esté orando por él, que sea cierto, ¿verdad? Porque luego, hermano, jugando, le decimos, oye, hermano, ay, hermano, va a temblar en esta noche. Oye, hermano, pues no, se desanima, si no venía se va a desanimar. Va a temblar en este culto porque no había venido y vino y entonces, ¿verdad? No, hermano, interesémonos por otros hermanos para que vaya creciendo en su carácter. Cada uno tiene una necesidad diferente. En tercer lugar, hermanos, debemos tener un sentido especial, hermano, por otro hermano, por ser parte uno de los otros. En Romanos capítulo 12, versículo 5, nos dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, todos miembros los unos de los otros. Debemos, hermanos, sentir el aprecio por los hermanos. No son personas ajenas. Hermanos, en la familia de Dios es una familia muy especial. Cuando vamos a otra ciudad y llegamos a una iglesia, podemos identificarnos con las personas de esa iglesia, con los hermanos, porque somos hermanos en Cristo. Somos hermanos. Tenemos el mismo Padre, hemos sido comprados con la misma sangre y entonces nos relacionamos unos con otros. No somos ajenos. Ahora nosotros tenemos dos familias. La familia en Cristo, hermanos, somos usted y yo. Así que, hermano, si no sabe el nombre del hermano, pregúntele el nombre del hermano. Pregúntele el nombre de la hermana. A veces es difícil aprendernos los nombres de todos, ¿verdad? Pero haga un esfuerzo por aprenderse los nombres de las personas, pero identifíquese, hermanos, son parte de la familia y debemos de ayudarlos en las necesidades. Así que, hermano, interese por otro, hágale sentir especial al hermano, a la hermana. En cuarto lugar, una de las características de la familia en Cristo es que debemos amarnos unos a otros. Es una de las características, hermanos, que el mundo va a reconocer en los últimos tiempos. Romanos capítulo 12, versículo 10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal.
Debería haber, hermanos, una lealtad unos con otros, cuidarnos unos a otros como hermanos en Cristo. Yo sé que en la familia, en la carne, hermanos, se cuidan. En la familia, en la carne, se cuidan los hijos, se cuidan los hermanos. En la familia, en Cristo, igualmente, hermanos, tenemos que cuidarnos unos a otros, preocuparnos unos a otros. Entonces debemos de practicar ese amor. El amor entre hermanos es muy, muy importante. El amor entre hermanos va a cubrir muchas faltas, porque todos tenemos faltas. ¿Me explico, hermano? Todos tenemos faltas. Entonces eso nos va a ayudar el amor nos va a ayudar para cubrir, hermanos. No quiero que me malentienda. No es solapar, es ayudar, es animar, es acercarse para que la persona salga de esa situación, y es a través del amor. Entonces debemos de amarnos unos a otros. En quinto lugar, hermanos, debemos honrarnos unos a otros. Romanos 12, versículo 10, en la segunda parte del versículo que usted abrió ahí en la Biblia, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, debemos reconocer lo que cada uno hace. Debemos de darle mérito, hermanos, por lo que están haciendo. Gracias por los hermanos de la música, hermano. Amén. Gracias por el coro con el hermano Javier. Gracias por los hermanos que hacen el aseo. Gracias por los hermanos que hacen esto, lo otro. Bueno, darle honra a cada uno de los hermanos, reconocer su labor, hermanos, que se hace por otros en la iglesia. Debemos de tenerlos en estima, debemos de tenerlos en respeto de la dignidad propia de su trabajo, hermanos. Debemos de tener buena opinión, hermanos, sobre lo que están haciendo, demostrándole ese aprecio a los hermanos. Así que debemos de honrar. No se detenga por honrar a los hermanos. Un maestro que le da clases, hónrele. Un consejero que le ayuda, hónrele, hermano. Su pastor, hermano, no es porque yo esté, pero usted debe de aprender a honrar a su pastor. No porque yo sea el pastor, sino porque es cuestión de ayudarle a crecer. Cuando no honramos a las personas que lo están haciendo, hermanos, a veces es porque tenemos un problemita aquí adentro. Pero, hermanos, debemos de honrarnos, reconocer el trabajo que están haciendo cada uno de los hermanos. En sexto lugar, hermanos, debemos ser del mismo pensar. Debemos de ser del mismo pensar. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 20, miren lo que dice la palabra de Dios. 1 Corintios 14, 20. Hermanos, no seas niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 11, mire lo que dice. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolados, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Vea otro texto, 1 de Pedro 3:8. 1 de Pedro 3:8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir. Y nos dice, hermanos, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Es decir, hermanos, debemos de pensar de acuerdo a las Escrituras. Debemos de estar pensando de acuerdo a lo que estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Debemos de estar llenando nuestra mente de la voluntad de Dios. Debemos de ser llenos y controlados por el Espíritu Santo para tener, hermanos, el mismo pensar. Y eso nos va a ayudar a tener la misma dirección en la iglesia. Cada uno, hermanos, debe de esforzarse por conocer lo que Dios quiere hacer con usted en esta iglesia.
sabe que Dios pone en la iglesia a cada persona que se necesita en la iglesia. Ninguna iglesia está carente de las cosas necesarias para esa iglesia. Si es una iglesia grande o una iglesia pequeña, hermanos, Dios agrega o atrae a esa iglesia las personas que necesita para desarrollar esa iglesia. Nosotros, esta iglesia local, Allende, esquina con Dinamarca, tenemos, hermanos, lo que Dios nos ha puesto para desarrollar. Pero es necesario que cada uno ponga, hermanos, su parte, con el mismo pensar, se llene del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo lo guíe. Sabe que Dios tiene propósito con esta iglesia. La razón por la cual esta iglesia permanece es porque Dios quiere hacer algo con la iglesia para extender más el evangelio, para, hermanos, que sea grande su reino, extenderlo en diferentes ciudades y en diferentes países. En séptimo lugar, hermanos, debemos aceptarnos unos a otros. En Romanos capítulo 15, en el versículo 7, Romanos capítulo 15, versículo 7, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Debemos de aceptarnos mutuamente. El hermano fuerte debe de aceptar al hermano débil. El hermano débil debe dejarse enseñar por el hermano fuerte o el hermano maduro. La palabra clave en este versículo, hermanos, es recibíos, tomar para sí mismo. Y esa raíz indica atraerlo hacia nosotros para llevarlo a Cristo. Dice, mediante este acto de aceptación, Él puso a nuestra disposición la gracia, como Cristo nos ha aceptado, hermano. Es por eso que debemos aceptarnos unos a otros. Hermanos, en la iglesia cada uno pensamos diferente, somos diferentes, tenemos costumbres diferentes, venimos de familias diferentes. Imagínense, hermano, si en un matrimonio solamente hay dos personas, el papá y la mamá, o el esposo y la esposa, y vienen de dos familias diferentes, y los problemas que hay a veces en la familia, en el matrimonio, por causa de una forma de pensar diferente, pero conforme pasan los años, el esposo y la esposa se van, hermanos, platicando, entendiendo y van afinando cosas. Pero vienen de familias, dos familias diferentes. Imagínense la iglesia. Cada uno de nosotros venimos de familias diferentes. ¿Cuántas familias están representadas aquí de las cuales venimos? Y cada familia tiene una forma de pensar, de enseñar, de ver las cosas. Hermanos, es por eso que debemos aprender a aceptarnos unos a otros, recibirnos unos a otros como Cristo nos ha recibido para edificarnos, para ayudarnos a crecer. En octavo lugar, debemos, esto a lo mejor no le gusta a usted, pero es una tarea de todos. No solamente es del pastor, pero debemos de hacerlo, hermano. Debemos de amonestarnos unos a otros. A veces, hermanos, le toca al pastor la parte fea de amonestar a la persona que está haciendo algo incorrecto. Y uno tiene que hacerlo para ayudarle a la persona a crecer, para ayudarle a la persona a reaccionar. Hermanos, el propósito de la disciplina es para, hermanos, hacerle entender que está en un camino equivocado y que puede volver y restaurarse delante de Dios. Pero debemos, hermanos, amonestarnos unos a otros. Romanos 15:14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera, fíjese, hermano, no solamente es amonestar por amonestar, sino que debemos de interesarnos por los hermanos, pero
Pablo nos está diciendo que debemos de estar mirando por nosotros mismos, llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis, ¿qué dice, hermanos? Amonestarnos los unos a los otros. Es decir, tenemos que tener un buen testimonio para ayudar a otras personas en la amonestación. Debemos de exhortar, debemos de aconsejar, pero hermanos, aunque es una responsabilidad de todos, debemos de primeramente nosotros también ponernos, ¿estamos llenos de esto? ¿Tenemos esto? Los cristianos son a menudo los mejores consejeros de sus hermanos y hermanas en la fe. Hermano, acérquese a un hermano, ayúdele, mira, estás haciendo esto, mira, te está llevando a esto, acércate a la iglesia, no te despegues. Usted como hermano en Cristo puede acercarse fácilmente a otro hermano o a otra hermana. Usted que tiene una amistad y un poquito más fuerte con un miembro de la iglesia, usted puede acercarse y ayudarle y amonestarle en cierta manera, hermanos, para que pueda salir de la condición que le está afectando. ¿Por qué? Porque lo está viendo y puede ayudarle. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 15, dice versículo 15, mas no lo tengas por enemigo, sino amonestadle como hermano. Amén. La amonestación, hermanos, es con amor. Y la amonestación, hermanos, es para que la persona vuelva al camino correcto. Qué bueno que tenemos personas que nos amonestan. Qué bueno que tenemos personas que nos llaman la atención, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Porque esas personas nos ayudan, están preocupadas para que nosotros también no nos salgamos del camino, no nos desviemos del camino. Gracias a Dios por esas personas. Gracias a Dios por los jóvenes que escuchan los consejos, la exhortación de los hermanos mayores que le dicen, no hagas esto. Mijo, tú eres un cristiano, no hables así. O, mijo, tú eres un cristiano, no te comportes así. Y a veces los hermanos adultos le dicen así a los jóvenes, y los jóvenes aceptan la instrucción que le está dando. Debemos de amonestarnos, hermano. Es cierto que en la familia, en la carne, amonestamos a nuestros hijos y amonestamos unos a otros para ayudarnos. En la familia espiritual igualmente debemos de amonestarnos. Ahora, hermano, hermana, si lo amonestan, si le exhortan, no se enoje. Es cierto que a ninguno nos gusta que nos disciplinen, pero a veces es por nuestro bien. Porque sabe una cosa, nos amonestan y nos enojamos. Nos enojamos con la persona que nos está diciendo con cariño, con amor, lo que estamos mal, y por decirnos lo que estamos mal, nos enojamos con la persona. Aunque adentro sabemos que está teniendo razón, nos enojamos con la persona. Hermana, hermano, si le amonestan, no se enoje. Reflexione, si lo que está diciendo tiene razón, vuélvase al camino y dígale, gracias hermano porque tú te estás preocupando por mí. Gracias hermano porque tú te interesas por mi vida personal, espiritual. Entonces, hermanos, en el número 8 debemos amonestarnos unos a otros. Amén. Es la tarea, hermanos, como cristianos, como iglesia, tenemos responsabilidades, hermanos, para que tengamos esa unidad, para que tengamos esa dirección. Número 9. Debemos, hermanos, saludarnos unos a otros. Es importante que nos saludemos, hermanos, todos. ¿Me explico, hermano? A veces nos enojamos.
yo le pregunto, en una familia de la carne, ¿los hermanos se enojan? Sí. ¿Los hermanos se pelean? Sí. En la familia, en la carne. En la familia de Dios pasa también de la misma manera. A veces nos enojamos con un hermano, nos molestamos con un hermano, por alguna razón, la que sea, hermano. Y sabe una cosa, es triste, pero luego nos saludamos, nos hacemos como que no lo vemos, nos hacemos como que no viene por ahí donde yo vengo. ¿Me explico, hermano? Eso no es solamente más que inmadurez. Y a veces nosotros somos personas inmaduras. ¿Vamos a tener fricciones en la familia de Dios? Sí, hermano. ¿Por qué? Porque cada uno pensamos de una forma diferente. Pero no por eso, hermanos, tenemos que separarnos, no por eso tenemos que ya no hablarnos. Tenemos que saludarnos unos a otros. Tenemos que, hermanos, ayudarnos unos a otros. Mire la palabra de Dios en Romanos capítulo 16, versículo 3. Pablo, hermanos, está escribiendo estas palabras. Dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también toda la iglesia de los gentiles. Versículo 5, saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Pablo, hermano, se encargaba y tenía el detalle al finalizar su carta de también saludar a aquellos que estaban a lo lejos. Versículo 16 del mismo capítulo, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan toda la iglesia de Cristo. Bueno, hermanos, tal vez no nos saludemos con ósculo santo, ¿verdad? Es con beso. Porque allá en el oriente, hermanos, es la costumbre de que los hombres, hermanos, se saludan y se besan el cachete y luego el otro cachete. Si aquí lo hacemos, nos vamos a ver un poquito raros. Pero ¿qué tal de un buen apretón de manos, hermano? ¿Y qué tal de un buen abrazo? No pasa nada aquí en México así. No nos van a decir nada. Entonces debemos de saludarnos, hermanos, unos a otros. Debemos de saludar a todos los hermanos. No podemos negar el saludo a los hermanos. Hermanos, ¿y qué me dice de los visitantes? Cuando hay un visitante, hermanos, acérquese usted a saludarle. Dios le bendiga. Qué bueno que vino. En la mañana vino un visitante. No sé cuántos lo vieron. No sé cuántos se acercaron. Aquí estaba por la parte donde está mi hermano Armando, atrásito estaba. Un visitante. Es un hermano que recibe a Cristo y está viniendo. Hermano, acérquesele. Cuando vea un visitante, acérquese, salúdele a usted. No espere que el visitante vaya a saludarle a usted. Usted debe de acercarse a saludarle. Dios te bendiga. Bienvenido. ¿Cómo te llamas? Me llamo fulano de tal. Muy bien, es un varón. Dígale, mañana tenemos varones, véngase a los varones. Pero también usted tiene que estar viniendo a los varones. Usted no puede invitar a los varones si usted no viene a los varones. Usted no puede decirle, véngase el miércoles, y usted no viene el miércoles. ¿Me explico, hermano? Tenemos que saludar, pero tenemos que tener congruencia. Tenemos que tener, hermanos, esa afinidad para ayudar a los visitantes, pero también necesitan ver buenos ejemplos en la iglesia. Debemos saludar a los visitantes, debemos de acercarnos, hermanos, debemos hacerles sentir bien a todos los que están llegando a la casa de Dios. Número 10. Debemos de servirnos unos a otros, hermanos. Gálatas 5:13 nos dice, Gálatas 5:13, puede buscarlo en su Biblia, hermano.
Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Hermanos, servir a los otros. Dios nos ha dado talentos, póngalos en función para ayudar a otros. Dios nos ha dado dones, póngalos a trabajar para bendecir a otros. Debemos de servirnos unos a otros. Amén, hermano. Usted vino a la clase escuela dominical en la mañana, tuvo un maestro ahí que le dio una enseñanza, o una maestra que le dio una enseñanza. Tiene el don de la enseñanza, lo pone a trabajar y usted es bendecido porque le dan una clase de Biblia y le ayuda a entender más la palabra de Dios. Hay personas que son con el don de servicio, muy buenas para servir a otros hermanos. Usemos, hermanos, lo que tenemos para servirnos unos a otros, para bendecir a los hermanos, para ayudarles en las necesidades que ellos puedan tener, no solamente espirituales, sino también, hermanos, en la parte material, para crecer espiritualmente. No nos cansemos de servir a Dios al servir a las personas, a los hermanos. Amén. ¿Cómo te puedo servir? Bueno, nada más quiero que ores por mí. Muy bien, voy a orar por ti. ¿Cómo te puedo servir? Mira, no sé cómo usar la Biblia para esto. Muy bien, yo te voy a enseñar cómo usar la Biblia. ¿Cómo te puedo servir? Mira, quiero aprender a tocar guitarra para comenzar a alabar a Dios. Yo te voy a enseñar a tocar guitarra. Y así, hermano, lo que usted tenga, póngalo para que otros también vayan beneficiándose con ese talento, con ese don que Dios le ha dado para servirle. Así que, hermano, no nos cansemos de servir a otras personas. Amén, hermano. Póngalo en función y va usted a bendecir a muchos hermanos. Nosotros necesitamos todos, hermanos. Todos necesitamos. Todos tenemos algo que dar, algo que ofrecer para ayudar a los hermanos. Número 11. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Sabe que debemos, como familia en Cristo, hermanos, debemos de llevar las cargas unos de otros, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo, hermanos? Porque nos dice este pasaje que debemos de sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Pero ¿cuál es la ley de Cristo? Si se habla de la ley de Cristo, debemos de saber cuál es la ley de Cristo. Si no, no entendemos lo que nos está diciendo este pasaje. Juan capítulo 13. Versículo número 34. ¿Lo tiene, hermano? Estamos viendo cuál es la ley de Cristo. Porque el pasaje de Gálatas nos dice que debemos de llevar las cargas los unos de los otros para así estar cumpliendo esa ley. En Gálatas 13:34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Cuál es entonces la ley de Cristo? Amarnos unos a otros. La ley de Cristo, hermanos, es que debemos de amarnos unos a otros. Para llevar las cargas de otros tenemos que primeramente, hermanos, amarnos los unos a los otros.
Interesarnos por los hermanos. Hermanos, primeramente debemos de amarnos unos a otros. Es por eso que en la familia de Dios, hermanos, ahora que somos hijos, debemos de estar unidos y debemos de estar, hermanos, ayudándonos, orando y llevando las cargas unos de otros. Qué hermoso es cuando una familia está dolida y está pasando por un dolor fuerte como familia, y la iglesia llega y ahí está. En este año 2019 tuvimos muchos momentos donde pude ver la mano y el apoyo de la familia de Dios a familias que estaban pasando por momentos difíciles. Y yo veía eso, hermano. Qué bonito es la familia de Dios. Porque en el momento en que está la familia pasando por un momento de dolor fuerte, porque algo les está lastimando en su corazón, la familia de Dios está presente. La familia de Dios está ahí, hermano. Tal vez no tengas que decirle nada a la persona, pero el estar ahí le indica que eres importante, esa persona es importante para ti. Y como le digo, en el 2019 pudimos ver, hermanos, yo pude ver esta familia, la iglesia, cómo se hace presente cuando una de las familias de la iglesia puede estar pasando por un momento de prueba. Y qué bendición, hermano. Qué bendición ver a la familia espiritual apoyando a la familia en dolor. Es algo precioso. En Juan capítulo 15, en el versículo número 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ninguno de nosotros, hermanos, debemos de pensar que somos totalmente independientes. Yo no necesito de los hermanos, yo no necesito de sus oraciones, ¿cómo no, hermano? Sí necesitamos de los hermanos, sí necesitamos de las hermanas, sí necesitamos de las oraciones, hermanos. Nunca debemos de sentirnos tan independientes que no necesitemos la ayuda de otros hermanos. Necesitamos la ayuda de otros hermanos, necesitamos, hermanos, la oración, necesitamos el ánimo de otro hermano. Ninguno de nosotros podemos pensar que hemos sido excluidos de la tarea de ayudar a otros hermanos. Todos debemos esta responsabilidad, hermanos, como familia. Todo no es tarea únicamente del pastor o de los maestros o de los diáconos, es tarea de todos, hermanos. Ninguno se siente excluido de que diga, bueno, yo no tengo que hacer esa tarea de ayudar a otros. No, usted también, hermano, hermana, tiene esa tarea de ayudar a otros hermanos. El cuerpo de Cristo, la iglesia, funciona solo cuando los miembros están trabajando juntos por el bienestar común. Ayúdese. Gracias a Dios, hermano. Gracias a Dios, porque también ya se ha quitado algo. Fíjese, antes nada más, si la hermanita era Tabita, las únicas que se acercaban eran las Tabitas. Y si era Dorcas, la única que se acercaban eran las Dorcas. Ahora ya no, hermano. Si es Tabita, las hermanas se acercan, Tabitas y Dorcas, porque somos hermanos en Cristo. Amén. Y debemos de interesarnos los unos. Bueno, es que eso les toca a las Tabitas, es que eso les toca a las Dorcas. Lo único, les digo, lo único de diferencia es el horario, hermano. Es lo único que hace la diferencia. Un horario, pero hermanos, todas las hermanas somos hermanos y hermanos en Cristo. Y gracias a Dios, hermano, se enferma una hermana, ya sea de Tabita o Dorca, ahí hay hermanas, Tabitas o Dorcas, visitándole. Amén. Y así debe de ser, hermano. Esto no pasa con los varones, porque nada más hay varones aquí, la ciudad de varones, ¿verdad? Entonces,
Se enferma un hermano, ahí están los varones. ¿Conoce a alguien que necesita ayuda, hermano? Acérquesele, ayúdele. ¿Está viendo algún hermano, alguna hermana que, hermano, está pasando por algún problema? Ofrézcale ayuda, hermano. Necesita el amor suyo, con humildad, con gentileza. Acérquese a esa persona. Mire la Biblia en Juan capítulo 13. Versículo 35. En esto conocerán todos que soy mis discípulos. ¿Qué dice, hermano? Si tuvieres amor los unos con los otros. Debemos llevar las cargas unos de otros, hermanos. Amén. Ayer fui a ver a un hermano que está al hospital. Y es triste, hermano, cuando la mente comienza a cambiar. Y todo el camino que me vine del hospital a mi casa, venía pensando en eso. Cuando uno va creciendo, hermano, llega un momento en que la mente comienza a fallar y comienza a cambiar. Y yo le decía a Dios, Señor, ayuda a mi hermano, ayúdale para que pueda volver su mente. ¿Se imagina, hermano, usted así como estamos ahorita y que nuestra mente comenzara a fallar? Que se vaya hacia adelante o hacia atrás en el tiempo. ¿Qué haríamos? Es algo muy difícil, hermano. Es algo muy difícil. Pero debemos, hermanos, ayudarnos llevando las cargas unos por otros. Ve a una persona caída, acérquesele y dígale, ¿en qué te puedo ayudar? Eres mi hermano en Cristo, eres mi hermana en Cristo. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudarte? Veo que estás triste, veo que estás, tu cara no es la misma, tus acciones no son las mismas. Y entonces la persona le va a decir su necesidad y usted va a poder ayudarle, hermano, de acuerdo a la necesidad. Número 2, hermanos. Estamos viendo cómo vivir, hermanos, en la familia de Dios. La Biblia nos enseña cómo vivir en la familia de Dios. Hermanos, el número 12, debemos llevarnos unos con otros. En Efesios capítulo 4, versículo 2 dice, con toda humildad y mansedumbre. ¿Qué dice, hermano? ¿Lo tiene? Efesios 4, 2. Si lo tiene, me da un amén. Efesios 4, 2. ¿Lo tiene? Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos. Amén, hermano. Debemos de llevarnos los unos con otros, hermano. Soportándonos ¿con qué, hermano? Con paciencia, los unos a los otros en amor. Amén, hermano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que somos bien diferentes todos, hermano? Los hombres, las mujeres, todos somos bien diferentes. Pero debemos, hermanos, llevarnos unos con otros. La unidad es una responsabilidad de todos nosotros como creyentes de la iglesia. En Dios, creyentes, miembros de la iglesia. Debemos, hermanos, ayudarlos en las pruebas, aguantar las pruebas, en las reacciones humanas.
Le ha tocado que a veces algún hermano, alguna hermana se levantó con el pie izquierdo, como se dice ahí, y viene enojado o molesto. Tenga paciencia. En ese momento no se le acerque porque se va a enojar más con usted. Pero más al ratito, ¿qué tienes? Te vi molesto. Y acercársele, hermano. Debemos de llevarnos bien unos con otros, hermano. Aguantar las pruebas. Y eso solamente lo volvemos a repetir, es con amor. Y eso es con amor de Dios, con amor agape, con amor que Dios nos da. Y sí podemos, hermanos. El amor que Dios nos ha dado nos puede ayudar a soportar, a cuidar con paciencia los unos de los otros. El amor de Dios, hermanos, es el que nos ayuda para poder ayudarles a otros a tener ese crecimiento, o a nosotros mismos para poder llevarnos con otros hermanos. Debemos, hermanos, en número 13, debemos aprender esto aquí, hermano. El número 13, hermano, ya voy a terminar, por eso voy rápido. Son 14 características y usted las va anotando y van apareciendo en la parte de ahí arriba, hermano. Y la número 13, debemos someternos unos a otros. Dice Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. En el temor de Dios. Hermano, esto de someterse uno a otro, a veces se nos complica porque no queremos someternos a las autoridades que Dios ha puesto, ya sea en la escuela, ya sea en la iglesia, ya sea en el gobierno, ya sea en diferentes lugares. Pero todos debemos someternos unos a otros. Por eso Efesios dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. En la iglesia, hermanos, debemos de someternos unos a otros. Cuando se va a hacer un trabajo en equipo, debe de haber un líder para que el líder organice. A veces todos, hermanos, quieren hacer y quieren mandar, y no se puede así. Debe de haber un líder, debe de haber una persona responsable. Cuando todos quieren mandar es porque no se quieren someter a la autoridad que se pone. Por ejemplo, maestros, el maestro en un salón es autoridad. Y los alumnos deben de someterse a la autoridad del maestro. En la casa los padres son autoridad y los hijos deben de someterse a la autoridad. En un trabajo que se hace en la iglesia, hermanos, hay una persona responsable que es la que está indicando lo que se debe de hacer, y a esa persona hay que someterse. Puede ser un maestro de escuela dominical, puede ser, hermanos, un hermano que está dirigiendo la limpieza del templo, y hermanos, someterse a esa autoridad. En ese momento esa persona es la autoridad. En Génesis capítulo 16, hermano, tenemos un ejemplo. La sierva Agar se somete a su señora Sarai. En Colosenses 3:22 tenemos, hermanos, que los siervos se sujetan a los amos. En Efesios 5:22, las casadas se sujetan a su marido. En Efesios capítulo 5, versículo 24, la iglesia se sujeta a su cabeza, que es Cristo. En Efesios 6, del 1 al 3, hermanos, los hijos se sujetan a los padres. En Romanos capítulo 13, versículo del 1 al 5, hermanos, dice, sométanse todos a las autoridades. Debemos de someternos nosotros a las autoridades. En Hebreos 13:17, los creyentes deben de sujetarse a los pastores. A veces se nos complica eso, ¿verdad? A algunos hermanos se les complica sujetarse a su pastor. Pero, hermano, todos nos sujetamos a las autoridades para que haya un orden siempre. Casa, escuela, iglesia.
En 1 de Pedro 5:5, los jóvenes deben de sujetarse a los ancianos. Oye, joven, sujétate al anciano, a la persona adulta. Te da un consejo, escúchalo, atiéndelo, porque eso te va a beneficiar. Qué bueno que podemos darle consejo a los jóvenes. Amén, hermano. 1 de Pedro 5:6, someternos a Dios. Debemos de someternos a Él, siempre, hermano. Hay muchos pasajes de la Biblia donde hablan acerca de someteos unos a otros. Y debemos, hermanos, tener esa disposición. Amén, hermano. Cuando en la femenil trabaja, hermanos, siempre hay una encargada. Y yo me dirijo siempre a la encargada. Le dije, hermano o hermana, vamos a hacer esto, ¿cómo ve esto? Y ya platicamos con la encargada y dice, sí, vamos a hacer así. Y hermano, siempre me dirijo con la encargada, porque ella es la que distribuye el trabajo para todos. Y todas las hermanas se sujetan a la hermana encargada. No hay ningún problema por eso. El problema sucede cuando si hay alguna hermana no quiere sujetarse a la encargada, entonces es cuando salen los problemas. ¿Por qué tú? Porque tú me vas a decir lo que yo necesito hacer. ¿Por qué? Porque es la encargada, porque es la persona responsable, porque es la persona que fue indicada para tener esa responsabilidad. Así, hermanos, siempre debe de haber una persona y nosotros tenemos que tener esa disposición, esa humildad para someternos, hermanos, a esa autoridad que está en esa actividad. No tenga temor, no le va a pasar nada someterse a esa autoridad. Tal vez en otro momento, en otra acción, en otra actividad dentro de la iglesia, usted va a ser el líder y las personas se van a sujetar a usted para que se pueda hacer ese trabajo. Pero siempre, hermanos, hay una persona responsable a la cual debemos de someternos unos a otros. Amén, hermano. No tenga temor, no se le va a quitar nada, no se le va a quitar ninguna posición, nada más simplemente nos ubicamos en donde estamos. Y por último, hermanos, 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 11. Tenemos, hermanos, la número 14. Debemos de animarnos unos a otros. Si lo tiene, 1 de Tesalonicenses 5, 11. ¿Lo tiene? Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Todos, hermanos, debemos de animarnos. Es triste, hermanos, que desanimemos a un hermano, pero tenemos que animarnos unos a otros. Ven a la iglesia, no te apartes, déjate ayudar. No pienses que estás solo, hermano. A veces un hermano, una hermana se aísla y se dice, no, es que no les intereso, siempre me están. No, sí nos interesas. Y si alguien te está diciendo algo es para ayudarte. Tú interesas, hermano, porque somos una familia y debemos de ayudarnos unos a otros. Todos somos parte del cuerpo de Cristo y todos somos importantes en la iglesia, hermano. Amén. Todos somos importantes. Uno a lo mejor es como cabello, otro como mano, otro como pie, otro como un hígado, un ojo, etcétera, etcétera. Miembros del cuerpo de Cristo y todos ahí, hermanos, somos muy, muy importantes. Debemos de edificarnos, animarnos unos a otros, ayudarnos a llegar, hermanos, a un nivel más alto, a la madurez. Algo que debemos de hacer, hermanos, es ayudarnos unos a otros a crecer, a crecer. Hay algo que le puedo yo ayudar, hermano, y es ayudarle a crecer. Tal vez no le puedo enseñar algunas otras cosas, pero le puedo ayudar a crecer. Sé cómo hacerlo. Tal vez no sepa hacer otras cosas, pero puedo ayudarle a que usted vaya creciendo, porque Dios me ha dado esa parte y lo he hecho como secularmente o ahora como pastor.
Una de las cosas que busco siempre en las personas es que crezcan y desarrollar su potencial como miembro o como alumno. Lo hice como maestro y ahora lo hago como pastor. No me gusta que se quede en la condición en la cual está. Siempre voy a tratar de llevarlo a un nivel espiritual más alto, porque podemos crecer todos, hermano. Y eso es algo que a mí se me da. Lo he aprendido con el tiempo. No lo digo con orgullo, simplemente reconozco lo que Dios me ha dado. Yo no le puedo enseñar un instrumento de música, no le puedo enseñar otra cosa, pero sí le puedo enseñar cómo usted puede crecer a un nivel espiritual más alto. Eso sí lo puedo hacer, pero usted tiene que obedecer y someterse para poder avanzar en la vida espiritual. No es fácil y no cualquiera lo puede hacer. Y así que, hermano, cada uno podemos hacer algo. Cada uno Dios nos ha dado. Usted puede hacer otras cosas. Yo veo cómo los hermanos enseñan a otros hermanos. El hermano Rubén está enseñando a las hermanas y tocan el violín y ahí van aprendiendo y las hermanas están haciendo esto, hermano. El hermano Javier enseña a otros hermanos y qué hermoso lo hace en esa parte del coro y las voces. Y cuando uno oye eso, hermano, dice, wow, qué padre. Unos cantan a una voz, otros a la otra voz, pero usted a lo mejor no lo puede hacer, yo no lo puedo hacer. Pero hay algo que usted puede hacer, hay algo que yo puedo hacer. Y eso lo tenemos que dar, hermanos, para ayudarnos, animarnos unos a otros. Hermanos, 14 características que la Biblia nos da de cómo vivir en la familia de Dios. Hay cosas que debemos de estar haciendo, hermano. Hay cosas que debemos de interesarnos. ¿Es usted miembro de esta iglesia? Ame esta iglesia. Interésese por los hermanos de esta iglesia. Hermano, hermana, haga su tarea en esta iglesia. Ayude a otros hermanos de la iglesia. Usted tiene responsabilidad con los otros miembros de la iglesia, pero también los otros tienen responsabilidad con usted. Todos necesitamos, hermanos, en esta iglesia. Todos nos necesitamos. Amén. Amén, hermano. Si yo parara en este momento a un hermano de aquí de esta noche y le dijera, hermano, póngase de pie. ¿Cuántos necesitan de este hermano o de esta hermana? Y uno dirá, bueno, yo necesito de ese hermano, yo necesito de esa hermana, yo necesito de ese hermano. Y va a ver que nosotros necesitamos, hay hermanos que nos necesitan. Así que, hermano, todos somos importantes en la iglesia y todos tenemos esta responsabilidad. Déjeme decirle algo, todos somos reemplazables. No sé si me explique, hermano. Todos somos importantes en la iglesia, pero no pienses que digas, bueno, si yo no estoy en la iglesia ya se va para abajo. No, hermano. Todos somos reemplazables. Es decir, si tú no quieres trabajar, Dios te quita y pone a otra persona, porque la iglesia es de Dios. La iglesia es de Dios. Y si tú no quieres trabajar, simplemente Dios le da el lugar a otra persona. Pero no llegues a pensar, bueno, si yo me voy de esta iglesia se va para abajo. No, hermano, viene uno mejor que tú o que yo. Así que, hermano, siempre. ¿Por qué, hermano? Porque esta iglesia, ¿sabes de quién es? Es de Dios. El Señor de esta iglesia es Dios. Es por eso, hermano, que cuando tú estableces prioridades, la prioridad número 1, dijimos en la mañana, es Cristo. Amén. En tu vida debe ser Cristo. En segundo lugar, como pastor, debe de ser mi familia y luego la iglesia. ¿Me explico, hermano? La primera responsabilidad que Dios le da a un siervo es su familia.
La iglesia puede funcionar sin este pastor y puede traer a otro pastor. ¿Me explico? Pero mi familia y el responsable soy yo. ¿Me explico, hermano? Entonces, cuando tú estableces prioridades, debes de saber que primero es Cristo, luego es tu familia y la iglesia. Y todas las demás cosas van a ir así. Porque si tú no tienes ese orden, tú puedes confundir y dañar a tu familia y dañar a la familia para relacionarse con Cristo. Tenemos que tener mucho cuidado. Hermano, qué importante es tener prioridades y saber lo que Dios quiere. El hermano José Carrizales decía esto, yo lo aprendí de él, y decía: tú encárgate de tu familia, pastor o predicador, porque de la iglesia se encarga Cristo. ¿Cuánta razón tiene el hermano José Carrizales? Y decía yo, es cierto, porque a veces como siervos queremos poner a la familia en último lugar y dañamos a la familia. Esta iglesia, con este pastor o sin este pastor, sigue adelante. ¿Cuántos creen eso? Amén. Porque la iglesia tiene su propio pastor y el dueño de esta iglesia es Cristo Jesús. Nosotros somos servidores, hermano, y debemos de hacerlo lo mejor posible. Así que, hermano, ¿cómo vivir en la familia de Dios? 14 características que pudimos ver, estudiar, hermano, en esta noche, y espero que sea de bendición. Vamos a orar. Cierre sus ojos, por favor, ahí donde usted está, cierre sus ojos, nada más.